Buenos días, compañeros y maestra. Nosotras somos el equipo número 2 y en esta exposición intentaremos dar respuesta a las preguntas de ¿quién financia las migraciones masivas en la actualidad? ¿Y qué países viven la migración masiva en la actualidad? Después de 1970, en el mundo y sobre todo en los países menos desarrollados, el proceso migratorio se acrecentó por los conflictos económicos que atravesaba la región. En especial, la crisis de la deuda externa y las políticas de ajustes aplicadas, todo lo que se tradujo en el retroceso de los niveles de vida y disminución del Producto Interno Bruto per cápita en la región. La migración, junto con los flujos de las remesas en los últimos años, han sido noticias constantes por el impacto en la economía y sociedad que tiene este fenómeno. Las migraciones internacionales son uno de los procesos sociales más sostenidos a lo largo de la historia de la humanidad. Y en los últimos años, grandes cambios en la economía global han acelerado este proceso, que al mismo tiempo ha influido en el pensamiento sobre el desarrollo. Con migración nos referimos al desplazamiento de masas humanas desde un país o zona origen hasta un país o zona destino, donde se establecen para vivir, principalmente permanentemente. Es un término sociológico y también biológico, según se hable de migraciones humanas o migraciones animales. Las migraciones han sido a lo largo de la historia una poderosa fuente de variedad cultural, racial y económica, lo cual ha estimulado el desarrollo a través del intercambio. La migración no siempre se da en un entorno positivo. Son muchos los casos de desplazados por guerras, por hambre o fenómenos naturales que buscan asilo y nuevas oportunidades en otros lugares. Nosotros hablaremos de 3 formas de migración: según el tiempo que dure el desplazamiento, según la naturaleza del desplazamiento y según el destino del desplazamiento. Podemos decir que existen diferentes causas de la migración humana. Puede ser por crisis económica, pobreza o hambruna. Estas razones suelen ser muy comunes en los países menos desarrollados y migran para obtener mejores oportunidades o para mejorar su calidad de vida. También puede ser por las guerras y conflictos armados, exilios y persecuciones, o también por desastres naturales, como puede ser la afectación del cambio climático y medioambiental. Efectos de la migración. Las migraciones humanas suelen tener grandes repercusiones en tanto el lugar de origen como en el de destino, como pueden ser los cambios demográficos, el intercambio cultural y étnico, cambios de la dinámica económica y la xenofobia. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, surgieron nuevas oleadas de migraciones internacionales. La primera fue a partir de 1945 hasta los primeros años de la década de los 70, en la que hubo un aumento de las personas que migraron del sur hacia los países desarrollados, fundamentalmente. La segunda fue desde los inicios de los 70 hasta fines de los años 80, que además de los que ya tradicionales flujos de migrantes de países menos desarrollados a los industrializados, se conformó el trasiego sur-sur. La última la tenemos a partir de los años 90 del siglo pasado hasta la actualidad, en la cual se intensificaron los rasgos existentes en el proceso migratorio y se incorporaron otros. Se agregó la corriente migratoria. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno migratorio se expandió, afectando a un mayor número de países y aumentando su impacto internacionalmente. En la década de los 70 se mantuvo el incremento de los flujos migratorios, destacándose una aceleración de los mismos. Muchos estadounidenses, europeos, japoneses y australianos han migrado por razones económicas hacia otras naciones desarrolladas con el fin de estudiar, trabajar y residir temporalmente o en calidad de empresarios inversionistas, asesores o trabajadores calificados. Existen 3 grandes patrones migratorios a nivel internacional. El primero de ellos corresponde a la migración de ultramar, retorno al viejo mundo, que es de América Latina a Europa, de Asia a Europa y de África a Europa. El segundo consiste en el flujo de población principalmente hacia los Estados Unidos, que es de Europa a Estados Unidos, de Asia a Estados Unidos y de América Latina a Estados Unidos. El último es el de la migración intrarregional, que es de América Latina a Estados Unidos, Europa del Este al Oeste y de América Latina a México. Aunque estos 3 patrones persisten, la importancia cuantitativa de cada uno de ellos ha ido cambiando con el curso del tiempo. Como ejemplo tenemos que en África los emigrantes africanos se desplazan en su mayoría a otros países africanos
siendo el África meridional su destino prioritario. Asia es la mayor fuente de trabajadores emigrantes temporales con contrato a nivel mundial. A medida que se profundizan los procesos de globalización, estas transformaciones modelan cada vez más nuestra rutina diaria, en el lugar de trabajo, en el hogar y en la vida social y espiritual. Un número creciente de personas ahora tiene acceso a información, bienes y servicios de todo el mundo, gracias a la continua expansión de tecnologías que acortan las distancias. Lo que ha ocurrido en el ámbito de la migración. Los Estados miembros de las Naciones Unidas han unido fuerzas para concertar 2 pactos mundiales sobre las manifestaciones internacionales de la migración y el desplazamiento. Uno de ellos es el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y el otro es Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Ventajas de la migración. La migración beneficia a la economía de las naciones pues se desarrolla mayor capital. Permite aumentar la productividad diversificando el suministro de mano de obra. Ayuda al crecimiento económico. Contribuye al bono demográfico. Favorece una mayor recaudación de impuestos. Se crean más empresas como fuente de creación de empleos. Ayuda a las labores del cuidado. La universalidad del fenómeno migratorio se comprueba que ninguna región de nuestro planeta ha estado exento de los movimientos poblacionales. Las 6 regiones han presenciado actividades migratorias intensas y en aumento. Es importante destacar que las remesas internacionales realizan una contribución importante a la economía de Asia Central, 2 de los mayores países receptores de remesas del mundo en relación con el PIB son estas 2 subregiones, Kirguistán y Tayikistán. Las remesas en Kirguistán han reducido la tasa de pobreza nacional entre un 6% y un 7%. Estas corrientes de remesas hacia países de Asia Central reflejan en gran medida los patrones migratorios dentro y hacia fuera de la subregión. Eso se relaciona con el trabajo y la generación de empleos. La migración laboral internacional se ha vuelto un motor esencial del desarrollo en el mundo. Como ya mencioné, a través de remesas, el dinero que envían trabajadores migrantes a sus familias en sus países es un pilar importante del desarrollo y ayuda en muchas familias de Asia Central. Bueno, la migración como tal no es buena ni mala, su resultado depende mucho de cómo se desarrolla y qué tipo de políticas existen en los países de origen y en los países anfitriones. Actualmente se estima que hoy en día en el mundo hay cerca de 272 millones de migrantes internacionales. Esto representa el 3.5% de la población mundial, pero estas cifras han superado los pronósticos que se tenían, que eran de 2.6% o 230 millones de migrantes internacionales, y las remesas pasaron de un estimado total de 126.000 millones a 689.000 millones. Esto indica claramente la importancia de la migración internacional como un motor de desarrollo económico. Algunos de los países con mayor tendencia migratoria son Estados Unidos con 50.6 millones de migrantes, Alemania con 13.13 millones de migrantes y Arabia Saudí con 13.12 millones de migrantes. Actualmente los países en América Latina que reciben más dinero por remesas son México, Brasil, Colombia y El Salvador. Las remesas en el mundo. Una remesa se puede entender como una transferencia internacional de dinero, debido a que se envía de una persona a otra. Es internacional porque para hacer una remesa, el destino del dinero debe ser distinto al país de donde se originó. Las remesas han aumentado significativamente en los últimos años. Son un importante flujo de dinero para algunos países y uno de los ingresos más estables y menos volátiles. Hoy en día es uno de los recursos más importantes para muchos países en desarrollo. También es una herramienta de reducción de la pobreza, pero carecen del elemento distributivo, ya que principalmente beneficia a las personas que tienen familiares en el extranjero. Por lo tanto, los países que tienen un mayor grado de inestabilidad política, social o económica son los que registran un mayor ingreso de remesas, comparadas con los países que gozan en general de un mayor grado de estabilidad. Aproximadamente el 73% de las remesas en el mundo se envían a países en desarrollo. Según cifras del Banco Mundial, América Latina y el Caribe, junto con Asia Oriental, son las regiones que más reciben, mientras que el África subsahariana recibe mucho menos.
Según la cantidad de ingresos, los principales países son India, China y México, pero también encontramos países europeos como Francia, España, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Portugal, e incluso Estados Unidos en la lista de los 20 países que más remesas reciben. Ventajas de las remesas. Aumenta el ingreso de divisa. El aumento del ingreso de divisas en un país es muy importante porque permite que el tipo de cambio se mantenga a un nivel de precio adecuado, sobre todo en los países subdesarrollados. Reducción de la pobreza. Del mismo modo, se observa una reducción de la pobreza, especialmente porque las personas que reciben las remesas disponen de más dinero para poder gastar en servicios médicos y educativos. El número de desplazamientos forzados ha aumentado en las fronteras internacionales, pues entre los años 2010 y 2017 el número de refugiados y solicitantes de asilo aumentó en unos 13 millones. Esto representa una cuarta parte de migrantes internacionales. Asia Occidental acogieron el 46% del número mundial de refugiados y solicitantes de asilo, y África el 21%. Podríamos concluir en que las migraciones forman parte de la evolución humana, y que sin estas sería más difícil la mejora de vida de muchas personas, al igual que su desarrollo integral. La desigualdad entre los países cada vez se hace más grande, y esto trae fuertes movimientos humanos de un país a otro, sobre todo aquellos países subdesarrollados a los desarrollados. Es triste que las personas tengan que dejar su país de origen y seres queridos para ir a buscar un mejor futuro económico y social. Que todo esto cambie dependerá de factores internos de cada país y factores externos con la relación al intercambio de desigualdad en el comercio que hoy existen. Los efectos de la migración son tanto positivos como negativos, dependiendo de cada migrante, cada país de origen y destino, al igual que la situación económica, social mundial y nacional en ese momento. A pesar de las dificultades que presuponen estos enormes movimientos de personas, la inmigración conlleva aspectos positivos para los países destinatarios.